ese Mariano que tengo. Tuvo flojo ese bloque. Tuvo flojo ese bloque, Yo veo el minuto a minuto de los Reyes. Ahora, Iván, cuando lo... Porque no es tu provincia, pero es la mía. Miren esto. Cuando Mariano lo ponga Vamos a lo serio, vamos a lo serio. Es más serio. En breve, miren esto aquí. Ya van 38 denuncias, querellas. Lamentablemente perdimos una víctima más el pasado sábado. La capitana del ejército. Alba, capitana del ejército. Y 236 víctimas, 133 personas que han sido afectadas. Todavía hay algunos que tendrán lesiones permanentes y otros que permanecen recibiendo cuidados en estos momentos. A raíz de esta situación vamos a conversar en breve con Ángel Locuar, que está aquí, que representa una parte de los afectados, y vamos a ver por qué se va a demandar al Estado y también a los propietarios del establecimiento. Él nos dirá en su contexto cuál es la situación. Vi un elemento nuevo de las Narri, de los Narri, ¿no? Sí. Que parece que no estaba en la lista. Ella estaba en la lista oficial. Lo que pasa es que no se mencionaba en la prensa ni nada de eso. Pero en la lista oficial ella estaba. Sí, ella estaba en la lista oficial. Pero si estaba en la lista oficial, ¿por qué tiene que mencionarse en la prensa? Eso son cosas de redes. Honestamente yo digo, ¿cuál es el problema? Claro. O sea, Dios libre a uno, un familiar, gente de uno. Lo que menos yo quiero es que salga en prensa. O sea, uno tiene un dolor. O sea, ¿cuál es el problema? Este contexto vamos a ponerlo desde otro punto. O sea, es que aquí y lo he dicho desde el primer día, y no es nada personal. Yo fui de los primeros, estando en Colombia, que le escribí a Antonio Espaillá cuando supe esto. Yo soy una gente muy frontal, muy lo que yo creo y siento y objetivo. Y después le dije, él parece que fuera, tiene que dar la cara. Le escribí yo sin tener un vínculo con Antonio, No tenemos un vínculo. Y sin embargo le escribí porque sentía que tenía que estar dolido. Y siento que le dolió. Nadie quiere que su casa se le caiga. Que es lo que yo siempre he dicho. Ahora bien, porque también parte de autoridades se han molestado conmigo cuando yo he dicho dónde estaba la supervisión de eso. Pero también como propietario hubo negligencia. Sabían que eso estaba. ¿Por qué no actuaron a tiempo? Pero en honor a la verdad, yo pienso, porque Antonio asistía a ese lugar, él no va a dejar un lugar donde él asistía y su familia, que de pronto déjame dejar que eso se desplome, para que hablemos sobre, pero y las autoridades que debieron supervisar eso, ahora están muy estrictos, y eso es bueno, porque aquí ponemos semáforo después del choque, y aquí tiene que haber un régimen de consecuencias, punto, sobre bases legales y justas, porque es una tragedia que no logramos superar. Bienvenido, Ángel Locuar, a la Telerealidad Show del Mediodía. Gracias, buenas tardes. Mira a ver si tú con la magia del show del mediodía, que parece que es grande porque yo venía de camino y me vienen llamando que tú dices que yo llegué tarde, yo llegué temprano. No, pero fue que llegó demorado. Pero esa magia, mira a ver si mi pelo se pone negro porque el negro sale más oscuro. Quizá me ayuda. Espérate. Bueno. A ver, ayúdame. Las ganas son ganas. Ganas que se fueron. Ganas que se fueron. La mía está tapada. Está matizada, Iván Ruiz. Matizada. Señor. Ángel, ¿estás representando a quiénes en este proceso lamentable que todavía el país no logra recuperarse? Me llegaron muchas personas afectadas, algunas eran extranjeras y esas va a llevar la firma Silva y Silva de los Estados Unidos. Y voy a llevar, inicialmente parientes de esos eran dominicanos y tenían que seguir en la jurisdicción nacional y otros muchos que han llegado. Entonces vamos a representarlos. Y digo vamos a representarlos no porque me vayan a apoderar, me apoderaron. Pero yo he sido de la tesis que hay que presentar las querellas y las demandas en tiempo oportuno con la documentación correcta. Y eso requiere tiempo para colectar esa documentación. Desde el primer momento, para mí se ha hecho evidente que hay un responsable por negligencia que es el dueño, por múltiples razones y violaciones directas a la normativa. Pero hay otro,
responsable, un corresponsable del hecho que es el Estado. El Estado no ejerció su obligación de supervisión, conforme a la cual debe garantizar la seguridad de los ciudadanos. El ciudadano no pregunta en la puerta de una discoteca. Sobre todo de un lugar público, imagino. No, de un lugar que aglomera multitud. De todos los lugares públicos. No, pero quizás de mi casa no. No, pero el Estado no es Porque en mi casa yo tengo unos problemas de filtración y nadie me lo... Pero yo que tengo que resolver. El Estado no es responsable de tu casa porque tu casa no es pública. Correcto, eso es lo que... Pero si tú vas al estadio, sí. Si tú vas al cine, sí. Correcto. Si tú vas a una discoteca, sí. Correcto. Si tú vas a un supermercado, sí. Porque el Estado tiene que velar en eso. Por eso hablo de este caso en específico, ¿no? No, es que en este caso en específico hay dos culpables que son corresponsables. Uno es el Estado, y yo no me refiero, ahora yo no estoy hablando de PRM ni de nada, el Estado. El gobierno, como representante del Estado, es responsable de esta tragedia. No Luis, no, el Estado. No, Luis representa al Estado, pero yo no digo que Luis es responsable, digo que el Estado es responsable, y también lo es la alcaldía, porque conforme a la normativa, que siempre se habla de que, y se ha hablado de un supuesto vacío que no existe, conforme a la normativa, cuando tú vas a iniciar una construcción, tú tienes que buscar permisos, depositar planos. No hay vacío porque desde 1944 la ley 675 dispone que ese plano tiene que estar firmado por un ingeniero o por un arquitecto. Imagínate si eso era en 1944, porque eso también lo requiere la ley de ornato, sobre todo en lo que tiene que ver con la oficina de planeamiento urbano de cada alcaldía, en este caso particular del Distrito Nacional. Pero eso no es solo cuando tú vas a construir, es también cuando tú vas a remodelar cualquier cosa de la obra. Si tú vas a cambiar una viga, un ingeniero tiene que ver si esa viga se puede quitar, mover, para saber si carga, si eso pone en riesgo el techo. Cuando tú vas a mover cualquier cosa o a readecuar el uso, necesitas los mismos permisos. Mira, básicamente en una construcción de este tipo, incluso en una casa, que tú te referías a una casa, lo único que tú puedes cambiar sin la asistencia de un ingeniero es las puertas, las ventanas y el piso. Para todo lo demás tú necesitas la asistencia de un profesional, más aún en un lugar que recibía una cantidad tan grande de público y cuyo uso fue cambiado de cine a discoteca. Cine El Portal, ¿no? Yo cuando era estudiante iba ahí, mi tío Georgie vivía al frente en la calle Mirabar y ese era el cine cuando yo llegaba de la universidad en ese tiempo al que iba. Y luego ahí fui luego con mis hijos. En consecuencia, ciertamente era un cine, eso es un hecho clarísimo. Luego cambia a discoteca. Al cambiar a discoteca hay una serie de modificaciones estructurales que se imponen. Y bueno, se desarrolla como discoteca. Luego, incluso siendo discoteca, tiene otras remodelaciones. Algunas de las últimas fruto de un incendio. Entonces, todo eso requería que esas adecuaciones fueran de nuevo al ayuntamiento y entonces al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para que vieran si lo que un ingeniero había firmado también era aprobado por el Estado, que es el garante de la seguridad pública. Aparentemente, nada de eso se hizo porque las correspondencias que me han emitido en la alcaldía, la que emitió a la Junta de Vecinos el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, indican que no se hizo nunca una adecuación de los planos, que no hay un archivo de nada. No puede haber en la República Dominicana un edificio de carácter público que no repose de él en la alcaldía o en el ministerio correspondiente un plano, porque si hay una desgracia, ¿cómo se interviene la desgracia? ¿Cómo se auxilian los bomberos si no tienen un plano? ¿Cómo se auxilia la defensa civil si no tienen un plano? Fíjate lo difícil que fue. No había plano. No hay. No hay. Lo tengo por escrito. No hay, me han respondido. Entonces, ¿quién le respondió eso? No es la alcaldía, Ángel. No, la alcaldía me respondió. Me respondió la secretaria general de la alcaldía. Conversé con ella. Lo que creo que habla muy bien de la conducta pública de la alcaldía. Hablando de conducta pública, hay abogados, no sé si fue usted o otros
de los que llevan algún caso de las víctimas mortales del Jet Set, que establecieron quejas porque del Ministerio Público como que las cosas no van fluyendo. Hasta el momento, con los casos que usted lleva del Jet Set, ¿qué tal ha sido la apertura, la recepción del Ministerio Público? Esa respuesta y otra vienen al Ruiz, continúa Para- con la conversación. refrescar la pregunta que dejamos en el aire, Jaime, lo más breve posible. Don Ángel, el trato del Ministerio Público a los abogados que están representando a víctimas del Jet Set, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se siente? Vi algunas quejas por parte de algunos abogados en los medios de comunicación. Bueno, el trato con los abogados que han presentado ya querellas y demandas. Yo no sé cuál ha sido porque yo todavía no he depositado las querellas y demandas de mis clientes por un motivo básico, porque siempre dije que una querella hay que documentarla, una demanda hay que documentarla bien. Sustentarla, ¿no? Sustentarla bien. Tú, depositar un documento lleno de palabras no te da derecho. Posiblemente si lo haces muy rápido, lo que estás haciéndolo es mal. A veces tú lo haces para llamar la atención, si quieres que vengan clientes y tal, pero no estamos en eso. Las cosas hay que hacerlas bien. En consecuencia, yo sobre este tema no tengo todavía ningún trato con la Fiscalía ni con la Procuraduría porque voy a presentar las demandas de mis clientes. No las he presentado. La Fiscalía y la Procuraduría, yo presumo que están haciendo las indagatorias que son propias de la fase secreta inicial de toda investigación. Puedo presumir, pero no saber, que están llamando, por ejemplo, a los ingenieros y a las compañías que fueron contratistas de las remodelaciones que allí se hicieron. Deberán estar interrogando a alguien. He visto que se quejan de que no han interrogado todavía al dueño. Es probable que estén interrogando primero a los ingenieros y luego al dueño. Entonces no voy a avanzar. ¿Qué se estila? Bueno, es que esto es un caso muy sui generis, pero en este caso se supone que el propietario responsable del local es de los primeros o esto no tiene un... Eso no tiene un orden, depende del orden de la investigación que solo lo sabe la Procuraduría. Cuando tenga información sobre la cual hacerle cuestionamientos, yo supongo que, obviamente, supongo que le van a Pero tomar. tiene que hacerse en el momento que tiene que hacerse, que tampoco Tienen que hacerlo en el el ministerio momento. se lleve de la presión del morbo público. No, es que tiene que hacerlo cuando entiendan que tienen la Pero información. hacerlo, ¿eh? Ah, no. Pero hacerlo. De eso no te quepa ninguna duda. Y hacerlo bien. No, de eso no te quepa ninguna duda de que tienen que hacerlo. Yo espero que bien, pero es que hay cosas, la gente está muy decreída. Y en este caso todavía no es de la Procuraduría porque no ha hecho nada. Están decreídas de las acciones que ven desde el gobierno. Por ejemplo, yo creo que fue un error en múltiples sentidos la declaración del presidente ayer en la semanal. El presidente en la semanal Hubo como una contradicción. me responde que no hay que hacer decreto para designar la comisión que ellos anunciaron el día 10 de abril y que lleva 6 semanas sin decir nada. Bueno, yo creo que es un error del señor presidente. Sí hace falta una designación para cualquier comisión que el gobierno espera que produzca un resultado vinculante para lo que sea, porque lo establece la normativa. Cuando tú designas o encargas un trabajo a alguien, ese alguien, si es en un encargo público, tiene que tener una norma previa que lo habilite, que le dé competencias. Esa entidad creada en el año 2001 por el presidente Hipólito Mejía, la única competencia que tiene es la de hacer levantamientos para estructuras en caso de sismos. No tiene nada que ver con lo que ocurrió en YC y además eso es previo, no post. En consecuencia, si a esa comisión, si a esa entidad él hubiera querido utilizarla para un informe, para él estaba correcto, pero tenía que darle la competencia que no se la ha dado, no se da de boca. Hacerlo institucional. Pero es que es peor, es que no es la entidad es parte de una comisión que él tampoco nombró. 6 semanas después tú no puedes decir que hay fulano de una universidad, fulano de otra universidad y que están trabajando sin tú haberles dado las competencias para hacer ese trabajo. Y peor, es que esa oficina depende, ¿tú sabes de quién? Depende de la presidencia de la República. Así. Entonces, si depende de la presidencia de la República, ¿dónde está la independencia? Peor, él dice que ese informe independiente, que no es independiente,
se lo va a enviar al Ministerio Público. Y yo necesito el derecho a réplica siempre que abrimos de las personas afectadas con todo lo que Ángel pueda decir. El programa está abierto. En pantalla derecho a Abierto, este programa de televisión. Aquí caben todos y así hasta que yo esté en este programa será siempre. ¿De acuerdo? Es una cosa de íntima convicción. Vamos a ver este pedacito. No se ha emitido todavía un decreto presidencial sobre la comisión encargada de investigar las causas del derrumbe de la discoteca Jet Set. Saber si usted tiene eso en agenda y más detalles. Muchas gracias. No, a la ONEVIE le preguntaron que si había un decreto, no le preguntaron si había una comisión. La comisión está trabajando desde el primer día que no necesita un decreto. Y es una comisión independiente que entrega sus resultados directamente a la Procuraduría, donde incluso hay extranjeros. Oye, yo nunca había visto en la República Dominicana una interpretación del Chapulín Colorado mejor. Eso es Chapulín Colorado, que no necesita un decreto, pero oye lo que sigue, que no necesita un decreto, que está trabajando desde el primer día sin que nadie le haya dado competencias y que esa comisión independiente, que en el decreto que crea la entidad en el 2001 depende del presidente, él se lo va a enviar como un informe independiente pero depende de él, al Ministerio Público independiente. Eso es una locura, pero sobre todo porque es que el código dice que la facultad de designar peritos no es del presidente de la República, es del Ministerio Público. Y es por su naturaleza una facultad que se ejerce de manera pública, porque el Ministerio Público cuando lo haga tiene que decir cuáles son las personas y si tienen las calidades que conforme a la ley se requieren para que los abogados que ya han interpuesto demandas, querellas, puedan objetarlo si les parece. Yo nunca había visto, y mira que yo tengo el pelo blanco y mucho tiempo en el Estado, yo nunca había visto una declaración tan desafortunada. Pero cuando tú oyes que ahora, 6 semanas después, anuncian la comisión, ocurre que el órgano natural, en cualquier comisión que tenga que ver con cuestiones de ingeniería, ¿cuál es? El CODIA, el Colegio de los Ingenieros. El facultado para... Oye, el asesor del Poder Ejecutivo. Pregunta, Ángel, vamos a ver. Y no está. Ángel, según lo que se estableció ayer aquí, primero, se daría un primer informe preliminar en 2 semanas. Eso no fue lo que escuchamos ahí. Mira ese informe que nunca dijeron cuándo lo iban a dar. La solicitud mía provocó que ya le pongan fecha. Pero es que ese informe es nulo, porque esa es una comisión que no tiene competencias. Y segundo, el presidente del CODIA estuvo en el momento de la tragedia, el mismo día prácticamente, y ofreció unas declaraciones sin tener quizás los elementos de prueba de lo que estaba diciendo. Yo hablé hace unos días con el presidente del CODIA y no lo han llamado para nada. Y allí. Sí, pero cuando tú estás ahí, tú miras, pero tú no puedes declarar sin haber realizado una experticia. Claro. Y también puede ser que el presidente del CODIA, no digo que no lo es, digo que puede ser, no sea experto en cuestiones estructurales. Cuando yo digo que pongan al CODIA, no estoy diciendo que pongan al presidente del CODIA, de pronto le piden asistencia y el presidente del CODIA busca expertos del CODIA y los designa. Vamos a ver, Mariano. Ángel, aquí denunciamos las actas de defunción que entregó Patología Forense. Tenían simplemente que, por ejemplo, en mi caso, Martín Polanco, mi hermano de crianza, que murió en la Avenida Independencia. Y no decía exactamente. ¿Tu hermano falleció ahí? Sí, Martín Polanco era mi hermano de crianza. Diseñador. Diseñador. Ah, tu hermano. Sí. Lo lamento mucho. Yo denuncié que él no murió en la Avenida Independencia, que murió en un lugar específico, en un local específico, de una plaza específica. Avenida Independencia, muy genérico, Exacto. nada específico. Usted como abogado, en el caso de una demanda, ¿eso puede afectar? Claro, porque si no murió en el evento, tú no puedes demandar por lo que ocurrió en el evento. Pero yo lamento mucho lo de tu hermano, no sabía que era tu hermano, pero sí he visto lo que la prensa ha publicado, por ejemplo, de su trabajo, y es penoso perder a una gente joven que está en plenitud de desarrollo, pero ustedes tienen aquí como muchísimos a Brian. otros. Yo creo que es penoso todo el que perdió la vida de esa manera, sobre todo. Mira, la esposa de Brian. Brian, nuestro director de producción. Oye, ella aquí en Color Visión. tampoco, ahí también, en el acta de defunción,
no decía en dónde falleció, decía Avenida Independencia número 6. Yo he visto La mayoría decían así. Oye, Brian no ha podido recuperarse. Ese joven director de producción de aquí no ha podido Pero recuperarse. oye, Algo... lo de Brian todavía fue peor. Decía que el fallecimiento se produjo en la Avenida Independencia número 6. Pero peor, y hay varios. No, es que murió de muerte natural. Algunos decían muerte natural. Muerte natural, es decir, sí, naturalmente si te cae una pared encima, Naturalmente te cayó una viga y te te tienes que mueres. morir. Pero oye, entonces, ¿qué tiene ese problema de malo? Difícilmente alguien haya muerto de cáncer o No. bueno, un infarto fue Pero, por un- pero oye lo que pasa, si tú no puedes, por eso es que la gente está muy decreída. Eso yo creo que fueron errores, fruto de Pueden subsanar. que el evento sobrepasó. Tantos errores. Pero mucha gente piensa que esos eran intentos de ir echándole tierra al fuego a los fines de ir apagando la intensidad. Porque cuando se desarrollen los eventos judiciales, si tú no puedes probar el lugar, en la ocasión en que se produjo el fallecimiento, no puedes reclamar. Había un plazo para reclamar que se arreglara esa acta. Hay muchas personas que han reclamado. El mismo Brian está en proceso que tiene que hacerse una exhumación para una autopsia. Y creo que la Procuraduría está en eso. Pero hay otros que ya han solicitado la corrección de las actas de ¿Hay plazo defunción. para esa corrección? No hay plazo en este momento porque todavía son procesos administrativos, ya son procesos administrativos que están en curso. Y con todo el que he hablado que se vio afectado, lo han ido corrigiendo. Pero todo el que esté en esa situación debe corregirlo porque si no, después no puede probar en dónde se produjo el hecho. Se nos agota el tiempo. Queremos agradecer a Ángel y reitero, las personas nos encantaría, hemos tratado de comunicarnos con el otro lado, las personas que también queremos el testimonio de los abogados de la discoteca, de Antonio. Derecho a réplica en este programa de televisión. Siempre ha sido así, aquí caben todos y lo que queremos buscar es justicia. Mira, te quedan Lo justo. Te quedan 30 segundos. Sí. Mira, en justicia, la justicia siempre es relativa. No vamos a poder recuperar a los que fallecieron. Nos duele, es triste, pero no los vamos a poder recuperar. La justicia aquí donde se aproxima un poquito es a cómo vamos a tratar a las víctimas. Y me refiero con la palabra víctimas a aquellos afectados por los fallecimientos. Los que quedaron vivos, Los hijos están que en quedaron peores huérfanos, condiciones que la los que se mamá, los fueron, papás. Entonces, si el Estado actuara de manera responsable, admitiendo que como garante de la seguridad en ese lugar y en todos los lugares públicos, tiene una responsabilidad por no haber hecho cumplir la ley. Oye, lo que el gobierno debía hacer es, por lo menos a los más humildes, pero ahí tú te vas a sumar 100 o más, es ofrecer un acuerdo compensatorio. Eso es independiente. Un acuerdo compensatorio de más de 200 personas. Bueno, ¿y quién resiste eso? El Estado. Porque hay una cosa. No, pero el Estado. A la quiebra el Estado también. No. Pero ¿y por qué el Estado si espérate. era un establecimiento Espérate, porque privado? lo que es injusto. Ahí viene el asunto de mis impuestos, con mi Pero dinero. vamos a ver, déjame ver si en unos segunditos no te quito. a ver, mucho tiempo. a ver. No, lo que es injusto es por una culpa del Estado que no ejerció su responsabilidad en controlar al particular. Querramos que el particular pague todo. No es que no pague. El particular es responsable y debe pagar. Tampoco Pero es justo si que tú el le... particular solo cargue con eso cuando el Estado no supervisó como debió. No, pero no es injusto con el particular responsable, no. Solamente. No, espérate. Que lo hermano. asuma el particular, el dueño. No. Es injusto con la víctima tener la ilusión por rabia de que cargue solo el particular, porque la capacidad limitada del particular Eso es hace coherente. que quien pague la culpa sea la víctima. Porque si tú dices, bueno, vamos a poner un ejemplo. Ese señor tiene 400 millones, 200 millones, yo no sé, 1 millón para cada víctima, pero la víctima 1 millón no le da para nada. No, que él pague y que el Estado también pague para que el daño a la víctima sea menor. Porque es que ahí hay niños que no van a tener papá, que los cuiden, que le paguen la escuela, que le paguen la salud, y a esa gente, aunque le den un dinero, el responsable de su daño permanente es el Estado. Es por eso que yo he dicho, aunque no haya sido una
un caso voluntario, una El muerte. Estado No, no, no. aguanta todo. Es que- Con lo que yo estoy viendo aquí, vamos a tener que revivir los muertos y pedirle excusa a Antonio Payá porque se murieron en su discoteca. No, nadie ¿Por qué? ha dicho Alba. que no sea condenado él, porque a veces con el lenguaje y la ilusión se distrae la responsabilidad. Él es responsable y debe pagar. Lo que yo he dicho es que no es algo que favorece a la víctima que solo pague él, que debe pagar también el Estado para que las víctimas puedan recibir algo que realmente sea una Se acerque a la compensación compensación. aceptable. Eso es lo que yo estoy Que se diciendo. asome un poco. Que se porque asome jamás un poco. Se va a acercar, ¿eh? Pero entonces vamos a suponer que los dueños asuman los pagos Deben asumir. junto con el Estado. Pero entonces no cabe cárcel para los dueños. No, no, eso no tiene nada que ver. Ok. Es que la cárcel es una cuestión distinta al daño económico. Proceso penal, No, no. otro administrativo. El proceso penal va a ir como Complicado, quiera. complejo. Lo que puede ocurrir es que de 200 querellas y demandas, el Estado y tú resuelvan con algunos y te queden otros. Porque el derecho a querellarse no lo pierden los que quieran querellarse. Ahora, es un desatino pedirle a una persona humilde de Jaina que entre en un pleito 3 años para que el juez le ponga un millón de pesos por 2 hijos y entonces le tienen que dar el 30% al abogado. Eso es un crimen adicional. Quiero agradecerte, Ángel, y repito, queremos escuchar la otra parte, queremos darle el espacio que haya que darle, porque en esto buscamos ser lo más objetivos y coherentes posible. Hay una tragedia aquí que no logramos recuperarnos. Yo he sabido de papá, mamá, hermano que salieron ese día y se quedó uno en la casa y ese uno se quedó no solamente huérfano y sin hermano. O sea, casos desgarradores que nadie quería que pasara, pero evidentemente hay una implícita negligencia aquí y lo que la justicia busca es ser justa. No es nada contra nadie per se, sino buscar esa justicia para poder, ese régimen de consecuencia, a ver cómo nos puede ayudar a evitar que en el futuro podamos vivir casos similares, que es lo único que nos podemos llevar de aquí, porque ya no vamos a recuperar a los idos. Pero ¿saben qué? Peor aún que los idos son los que quedaron, que son los que están sufriendo a esos idos y de la manera que se fueron. Handry Santana escribió esto en memoria de todos aquellos que están en el cielo y sobre todo de sus familiares que están aquí en la tierra viviendo esta experiencia desgarradora. Un lunes de luto, una noche de adiós, se apagaron las luces bajo los escombros y se encendieron memorias de amor que no perecen. Ninguna imaginó que su última sonrisa sería también la que sus hijos guardarían para siempre. Hoy las recordamos, no por cómo partieron, sino por cómo vivieron, por las risas que dejaron, por los abrazos que aún se sienten, por la forma en la que amaron sin medida. Sus hijos llevan cicatrices invisibles, pero también el honor inmenso de haber sido amados por ellas. A esas madres que el cielo abrazó demasiado pronto, las seguimos amando desde aquí y las nombramos con el corazón en alto. Madres de luz, memorias de amor. Madres de luz, memorias de amor, las llevamos.